Semanas atrás les expliqué el recurso literario llamado ironía. Voy a ampliarlo no solo porque es punto de honor para nuestro estudio de hoy, sino que creo que necesitarán el concepto para entender todo el libro de Job. La ironía consiste en jugar con las palabras de modo de que se dice lo contrario para dar a entender algo diferente. Lo voy a repetir, aunque la definición no es importante que la memorice. Es mejor que memorice lo que significa, pero en fin, se juega con las palabras en donde dice lo contrario de lo que realmente se quiere decir. De hecho, si el vocablo ironía usted lo traduce en forma directa del griego al español, no va a encontrar ironía, va a encontrar disimulo o ignorancia fingida, no como un vicio, sino como recurso de oratoria. Voy a darle un ejemplo de una ironía. Aquí viene mi expresión. ¿Notan? Es fascinante que hoy por hoy son casi 300 personas las que están en el club de lectura. Estamos fascinados. Bueno, lo que acabo de decir, lo descubrieron o no, es una ironía. Ahora, ayúdenme ustedes a descubrir la ironía. De hecho, mi expresión, ¿qué denota? ¿Qué denota mi oración? ¿Quién habló? Mi expresión denota satisfacción. Dije, estamos fascinados, casi 300 personas hoy por hoy son parte del club de lectura. Ahora, la ironía es el juego de palabras en donde se dice lo contrario, y si lo que yo dije es que nos fascina, ¿cuál es la ironía entonces? A ver, hermano Mendelssohn, ¿cuál es la ironía? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Un poquito 300. ¿Alguien quiere ayudarnos? ¿Cuál es la ironía? A ver, aquí los chicos de rojo. Miguel, ¿cuál es la ironía? Bueno, la ironía es en que lejos de sentirme orgulloso o satisfecho, como instructor de la Biblia me siento frustrado de forma trágica. Esta iglesia se congregan cerca de 2.500 personas adultas cada semana y apenas 300 están interesados en leer la Biblia de forma sistemática. Eso es un poquitito más del 10%, y para un instructor es vergonzoso. Significa que yo no estoy haciendo mi trabajo para animar a que la mayor parte de ustedes, o al menos un porcentaje mayor, se vuelvan estudiantes de la Biblia. Y siento que hay una cantidad de ustedes que lo único que disfrutan es escucharme 1 o 2 veces por semana y que están dispuestos a quedar expuestos a lo que yo quiera decirles, en lugar de exponer su corazón a lo que el Señor quiera decirles a través del estudio de la Biblia. Bueno, de hecho, sin ser yo un orador experto, acabo de ocupar un intento de ironía literaria
para animarles a estudiar la Biblia. Esa es una ironía. Muchas personas suelen confundir la ironía con el sarcasmo y no están del todo equivocados. Lo cierto es que el sarcasmo es un tipo de ironía, con la diferencia o con el agregado de que el sarcasmo lleva como propósito lastimar. Casi siempre se hace acompañar de la burla para agredir al oyente o al ignorante. La ironía se clasifica en una grande rama de derivados que no nos atañen. La que sí nos atañe en este estudio es lo que llaman ironía escrita, porque debido a que lo escrito requiere mayor tiempo y pensamiento, está revestida de elegancia. El propósito de la ironía escrita es estimular al oyente, hacerlo parte de la lectura. El caso típico, y con el cual expliqué el recurso en el Evangelio de Lucas, es cuando dos discípulos estaban de regreso a Emaús después de la muerte y la crucifixión de nuestro Señor. ¿Recuerdan esa parte? Mientras ellos iban de camino, Jesús se les apareció. El escritor nos revela a nosotros como lectores la identidad del aparecido, pero no se la revela a los dos discípulos. Entonces provoca estímulo. ¿De qué estoy hablando? Si usted es un lector serio, si usted trata de vivir lo que usted está leyendo, usted va a necesitar esto, va a sentir esto. ¿Cómo? Yo soy el lector ahora y ya me metí en la historia. Entonces yo estoy pensando, ¿cómo es que no se dan cuenta que Jesús es el que va con ustedes? Quiero entrar en la historia y con pasión gritarles, oigan, abran sus ojos, se trata de Jesús. Bueno, eso es lo que el escritor persigue, estimular mi intelecto, estimular mi sentimiento, de modo que yo sienta una bárbara pasión por lo que estoy leyendo. Estoy ampliando esto porque el libro de Job está enmarcado en una especie de ironía. Y yo no soy ni orador ni escritor experto para clasificarla. Por eso digo, una especie de ironía. Verán, sobre todo en el capítulo que hoy vamos a estudiar, Job no tiene ni la remota idea de que en un ambiente espiritual, mientras él duerme, o de la noche a la mañana, y esas dos expresiones también son recursos de oratoria. Cuando digo mientras él duerme, o de la noche a la mañana, estoy diciendo que quién sabe cuándo sucedió, si fue en cuestión de segundos o no. Lo importante es que Job no sabe nada de que de forma simultánea a su buen momento de vida hay una batalla en el ámbito espiritual, y en esa batalla su nombre está inscrito como un instrumento de guerra, que Dios va a ocupar la vida de Job en esa batalla espiritual. Nosotros lo sabemos porque el autor nos está revelando esa guerra, pero Job no sabe nada. Y una vez más, el que está leyendo de forma seria quisiera entrar y gritarle, Job, ten paciencia. Esto es parte de un plan que Dios tiene en esa batalla. Prepárate. Claro, no podemos hacer eso, pero nos provoca ese estímulo para tratar de entender el mensaje. De hecho, nuestro mensaje de hoy gira alrededor precisamente de una ironía.
Y por eso nuestro sermón se titula ¿Contra quién fue el ataque? Vayan a Job capítulo 1, vamos al verso 6 esta vez. Job capítulo 1, vamos hasta el verso 6. ¿Lo tienen? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oramos. Señor, por favor, que tu Espíritu nos abrace para entender tu palabra. Queremos crecer en ella, en Cristo Jesús. Amén. Job está a punto de descubrir que la vida es tan vulnerable que de la noche a la mañana o en cuestión de segundos puede cambiar radicalmente, para bien o para mal. Eso significa que de la noche a la mañana lo que construyó en los últimos 20, 40 o 60 años puede acabarse. Y ocupé 20, 40 o 60 para decirle a usted y decirme también a mí que deberíamos meternos en esta historia y entender que no importa cuántos años tengamos de vida y cuánto tiempo pasamos construyendo algo, puede cambiar de la noche a la mañana. Creo que eso no iba a ser del todo difícil entenderlo. Es más, me atrevo y abuso del carácter de Job en decir, si Dios hubiera enviado un ángel y le dice, Job, mira, hay una batalla espiritual que Dios está librando en este momento contra Satanás. Tú vas a ser un instrumento para ello y vas a sufrir. Job creo que diría, gracias, es un honor. Yo no merecía tan grande privilegio. Sí, Job, pero quiero que entendas que habrá sufrimiento. Bueno, yo estuve dispuesto y sigo estando a incluso morir por la causa de mi Dios. Creo que eso habría sucedido. El problema es que ningún ángel vino a decirle nada a Job. Y la incertidumbre de lo que estaba sucediendo era lo que hacía más difícil esta batalla. Antes de profundizar en esa batalla, debemos dejar en claro algunas premisas doctrinales. Aún más debo acotar. Quizás sería aconsejable hacer un alto en el estilo literario que llevamos y presentar el siguiente estudio o las siguientes premisas como una especie de estudio teológico o tratado filosófico o tratado doctrinal, porque literalmente son puntos doctrinales. Es una rama y una explicación de la satanología. Satanología es la rama de la teología sistemática que estudia la persona de Satanás y su relación con la humanidad. Bueno, si hacemos eso, tenemos que hacer una pausa. Creo que es más atinado esta vez conocer esos puntos doctrinales como premisas del contexto que ya llevamos. Así es que por ello arranco diciendo esta.
Dios es soberano, está en su trono y sus ángeles cumplen su voluntad. Su soberanía es tal que el libro de Job, solo el libro de Job, usa para referirse a Dios la palabra todopoderoso 31 veces. En un español sencillo, la premisa es que Dios es todopoderoso y que todo está bajo su control, aunque usted y yo no lo entendamos. Job piensa en algún momento, y algunos de nosotros también, no que Dios haya perdido el control de las cosas. Simplemente parece que está ausente y que no conoce lo que está pasando. Por eso encontrarán un verso pronto en donde Job dice: si tan solo me atendiera, si tan solo me diera audiencia, yo podría explicarle mi corazón y él podría saber lo que está sucediendo y entonces Dios obraría en favor mío. En español, él estaba diciendo: Dios no sabe lo que está pasando y no encuentro forma aún de que me atienda. Hay tanta injusticia y seguro Él pronto obrará al saber todo esto. Job estaba equivocado en su interpretación. Dios no ignoraba nada de lo que estaba pasando y no había perdido el control de nada. Dios sabía muy bien todo lo que Él estaba haciendo y todo seguía bajo control. Y es la premisa que usted y yo debemos entender. Es probable que hoy por hoy usted está pasando algo que no entiende por qué Dios no ha obrado, no se ha pronunciado. Probablemente piensa que está ausente, que no tiene el control. Dios quiere que usted y yo sepamos que Él tiene el control, aunque no entendamos por qué no se expresa. Me apena ilustrarlo con este ejemplo, pero no se me ocurre otro en este momento. Años atrás, puedo contarlo porque fue hace 8 o 10 años y espero sea una página que ya no he de regresar por ella. Pero años atrás tuve un desacuerdo con un líder extranjero de una de las organizaciones que apoyan la iglesia. No es que yo discutí con él. Mi desacuerdo es que él tenía un pleito con otro pastor extranjero a quien yo consideraba un pastor para mí, a quien yo consideraba un mentor, y yo no creía que éste habría hecho algo por lo cual yo iba a cerrar las puertas. Mi postura lo enfadó. Y yo no lo supe hasta semanas después, cuando recibí la comunicación de que ya no iba a venir más ayuda. Eso pensé, bueno, ya lo esperaba. Lo que nunca imaginé es lo que sucedió un mes más tarde. Uno de mis amigos pastores de allá me llamó y me dijo: Carlos, ¿qué está pasando? Y yo sonreí y le dije: ¿de qué hablas? Fulano está hablando muy mal de vos. ¿Qué? Sí, dice esto, esto y esto. Entonces yo me enfadé y le pregunté, porque somos muy cercanos: hey, ¿me estás preguntando porque dudas de mí y le estás dando la razón? No, yo te estoy preguntando porque somos amigos. Bueno, no supe decirle: tu tono de voz no me gusta, pero no me gustó. Así que le dije: ¿por qué no venís y te das cuenta si está pasando algo de lo que él dice?
Mi amigo me pidió disculpas y me dijo: Carlos, yo sé que nada de esto es cierto, pero debía preguntártelo. Para mí adentro dije: no tenías que preguntarme nada. Al menos hubieras venido y habrías corroborado. En fin, él me dio este consejo: quizás deberías venir y aclararlo vos mismo, porque no solo está calumniándote frente a mí, lo está haciendo ante otros. Sí, ¿quiénes? Y él me dijo algunos nombres. Para ese momento yo estaba tan furioso, sentía que mi sangre hervía. Pensé en viajar. Había tanto trabajo en la iglesia que ni siquiera pude comprar el boleto. Sumado a que esos días estaba leyendo uno de los libros de Pastor Chuck Smith, en donde él recomienda: si intentas defenderte, Dios no va a defenderte. Y eso estaba en mi mente, pero yo mismo batallaba y decía: sí, pero también el silencio otorga, y va a seguir diciendo groserías. Bueno, creo que lo que más me molestaba es que mi amigo por el cual pasó todo esto no se expresaba. Él ocupa en la organización extranjera una posición muy alta, u ocupaba. Bastaban 2 o 3 palabras de él en un correo. En ese entonces no había redes sociales, entonces yo pensaba: bastan 2 o 3 palabras de él y este asunto se acaba, mi nombre lo harán a un lado. Pero mi amigo no decía una palabra. Y yo le escribí 3 o 4 veces: John, ¿dónde estás? Necesito hablarte. Sin dejar de mencionar que John me hablaba cada vez que él quería, o yo le hablaba cada vez que yo quería. Pasaron 2 o 3 meses. Mi ira era más grande. No estoy seguro que yo haya salido bien librado y que yo haya aprendido la lección, porque en realidad yo consideraba que no era justo lo que estaban diciendo. De vez en cuando oré y decía: Señor, ¿será que no me estás oyendo? ¿Será que mis pecados finalmente me van a alcanzar? Bueno, voy a hacer una pausa aquí a esta historia. Se las cuento hasta el final a propósito en que terminó, porque quiero decirles en esta premisa de que yo pensaba de que Dios no me estaba escuchando. También llegué a pensar que debido a mis pecados del pasado, presentes, esto era una especie de reprimenda donde Dios no quería hablar conmigo, y eso me dolía y me mortificaba aún más. Me mortificaba más porque yo creía que no era justo que este fulano hiciera esas cosas. Y se hacía más grande mi cólera porque mi amigo no se expresaba. Creo que al igual que yo, algunos de ustedes pueden hoy por hoy estar pasando incertidumbre en sus vidas, en donde no saben qué es lo que está pasando y han llegado a acariciar la posibilidad de que Dios está enfadado con ustedes y que no quiere atenderlos. O Satanás quiere hacerles pensar de que Dios no está en control de lo que pasa con usted. Primer punto, recuerden, Dios está en control de todas las cosas, lo entendamos o no. Segunda premisa, creo que no es satisfactoria la primera sin las otras 4. Corro a la segunda. Satanás tiene acceso al trono de Dios. Wow, si yo hubiera tenido acceso al trono de Dios y Él me hubiera escuchado, las cosas se hubieran resuelto.
Ahora resulta que yo no he tenido ese acceso, pero Satanás sí lo tiene. Voy a repetir el pensamiento que sí es verdad. El que dije antes solo fue mi pensamiento. Lo que sí es verdad es que Satanás tiene acceso al trono de Dios. Aquí lo dice. Es que la gente piensa, creo que El paraíso perdido de John Milton es el que provoca eso en Los Incautos, pero como hay un montón de gente ignorante que atiende más literatura pagana que la palabra de Dios, lo que se ha inmortalizado es que Satanás está gobernando al mundo desde el infierno. Y la gente piensa, los incautos, que allá en el infierno Satanás tiene un despacho y que tiene una cantidad de demonios y está recibiendo información, que las llamas están ardiendo y desde allá abajo él está planeando todo. Bueno, tengo que corregir el pensamiento. Satanás no está en el infierno. La expresión mejor reinar en el infierno que servir en el cielo no la dijo nunca Satanás. Hoy por hoy la Biblia enseña que Satanás está rondando este planeta. Y el Nuevo Testamento dice que está buscando a quien devorar. Esa es la verdad. Y en su intento de devorar y de destruir, él tiene acceso al trono de Dios. Esa es la segunda premisa. Bueno, ahora que sé eso, no resuelve mi primer asunto. Cierto, escuchen la tercera. Dios no encontró faltas en Job. Dios se refirió a Job como un hombre justo, temeroso y apartado del mal. Y Dios lo describió así porque Dios ve a sus hijos justificados por fe. Y Job era un hombre de fe. Sumado a eso, Job tenía virtudes que venían como resultado de su fe. Esas virtudes es que era un siervo, era temeroso y era apartado del mal. La opinión de Dios literalmente es que Job era un hombre justificado. ¿Quién es entonces el que no está de acuerdo con Dios? Es Satanás. El que dijo, eso no es cierto, fue Satanás. Satanás dijo, Job no es inocente. Job es culpable. Y si esto se trata de un juicio, y es una corte, Dios es el juez, Satanás es el fiscal que está acusando a Job, pregunto, ¿de qué cosa Satanás está acusando a Job? Resuelvan ustedes la pregunta. ¿De qué era culpable Job? ¿De ser justo? Eso no es pecado. Y Satanás está culpando a Job por las mismas leyes de Dios. Ser justo no está mal. ¿Cuál es el pecado de Job para Satanás? ¿Perdón? ¿Quién habló? Oh, profe, dígame. Pero eso no está mal. Eso es una virtud. Aún para Satanás. Aún para, insisto, en este juicio se está usando la misma ley. Y temer a Dios, eso es algo que está bien. Entonces, ¿de qué Satanás acusa a Job? A ver, hermano Mendelssohn. Aquí, Joel.
¿De ser un interesado? ¿De qué está hablando? Satanás está diciendo, Job es un perfecto hipócrita. Él no lo está sirviendo a usted porque lo ama. Él está sirviéndolo a usted porque usted le paga para que lo sirva. Usted le paga para que venga a orar. Usted ha puesto una especie de burbuja para protegerlo. Y como mientras tenga esa protección, claro, va a venir al culto y va a adorar. Job es un hipócrita. ¿Entendieron de qué está acusando Satanás a Job? Ahora, aquí hay un dilema filosófico. ¿De quién es entonces la culpa de esto? ¿De quién es la culpa, hermana? ¿De la prosperidad? No. La prosperidad finalmente siguen siendo cosas, no pueden adoptar responsabilidad. ¿Ricardo? ¿Nadie tiene culpa? Claro que debemos. Satanás le gusta que pensemos así. Debemos encontrar al culpable. ¿Quién habló? A ver, hermano, ¿quién es el culpable? ¿Dios? Exactamente. El argumento que Satanás está presentando es que el responsable del sucio negocio que se tienen aquí en la tierra es Dios. Un Dios que le paga a estos para que lo adoren. ¿Entendieron? ¿Está claro o no está claro? Job es otro de esos seres humanos que con usted tienen un trato. Págueme bien, protéjame y yo lo adoro. ¿Qué tiene eso de diferente con la extorsión que el gobierno hace a todos los que pagamos impuestos? Nosotros vamos a pagar impuestos al gobierno, pero el gobierno tiene la obligación de poner un sistema de seguridad. El gobierno tiene la obligación de darnos energía eléctrica. El gobierno tiene la responsabilidad de darnos un servicio de limpieza y otro montón de cosas, pero nosotros les pagamos. Y de igual forma nos extorsiona el otro gobierno. ¿Para qué le pagamos? ¿Saben de qué otro gobierno hablo, no? ¿Entienden o no entienden? Pablo no entiende de qué otro gobierno. Bueno, gracias a Dios Pablo no ha sufrido ese tipo de extorsión, pero hay un montón de personas, ahora sí entendió, ¿verdad? Hay otro montón de personas aquí que sí son extorsionadas. ¿Y cuál es el argumento? El mismo, usted me paga un impuesto y entonces usted no va a tener problemas. ¿Está claro? Es una extorsión. Y eso es lo que Satanás le está diciendo a Dios. Usted está maquinando aquí una extorsión en donde paguémosle a este y este que me adore. ¿Quién es entonces el culpable en este caso? Dios. Y es por ello que Dios dice, listo, tócalo. Y comprobemos si recibiremos de Dios el bien y no el mal. ¿De quién era la guerra en este capítulo? De Dios. ¿Qué era Job? Un soldado. Ahora usen el calzado de Job. Si Dios envía un ángel y le dice a Job, Job, va a pasar todo esto, y vos vas a ser el siervo que yo voy a usar para demostrar mi teoría o mi ley, ¿qué creen que habría dicho Job? Exacto. Job habría dicho, es un honor para mí, Señor, morir por tu causa. El problema es que Job no sabía nada.
Y ahora viene la ironía. Usted y yo sentimos pasión por meternos en la Biblia, meternos en el libro y gritarle: ¡Job, tranquilo! Hay algo más en todo esto. Está por encima de vos. Bueno, pero ese no es asunto que Job debe saberlo aún. Wow, ¿pueden imaginar cómo se siente Job ahora? Ahora que ya sabe todo. Y ahora sabe que su historia está siendo ocupada para ministrar el alma de todos los afligidos. Job debe llorar de gozo. Decir: ¿cómo no supe esto? Pero bueno, aquí yo tengo que preguntarme: hey, Carlos, y en lo que respecta a vos, ¿sos un hipócrita o también vas a recibir el mal? ¿Cómo te vas a comportar cuando las cosas van mal? Porque hay una cantidad de personas que yo he visto en los años que tengo de ser pastor, que se largan cuando los problemas vienen. Hay dos factores que hacen que las personas se larguen de la iglesia. Sobre todo, hay 100, pero 2 son los de común denominador y de más alto índice. Los que tienen problemas porque se sienten desilusionados, que Dios no los escucha y que el sistema es una mentira. Y 2, los que les va muy bien, porque ya no necesitan a Dios. Están ahí la mayor parte de los que se marchan. En cuanto a vos, Carlos, como quisiera ahora, cuando yo estaba pasando esos problemas, que alguien viniera y me dijera: Carlos, mira, el asunto no es con vos, pero ya les cuento. Otra cosa que debo recalcar en este punto: ¿recuerdan cómo se refería Dios hacia Job? ¿Cómo hablaba de él? La mayor parte solo hacemos énfasis en que Dios dice: era justo, temeroso, apartado del mal, pero desatendemos que Dios dice: mi siervo Job. Y ahora, válido es que usted y yo nos preguntemos: ¿será que Dios dirá igual de mí? Mi siervo, mi sierva. Especialmente si usted o yo somos uno de esos que reclama por todo y que quiere explicaciones de todo. En fin, cuarta y última premisa. Satanás puede atacarnos, cierto, pero solo y solo con el permiso de Dios. Entonces no tengo por qué temer, porque Dios me ama. Jesús le advirtió a Pedro: mira, Pedro, Satanás ha pedido permiso. ¿Recuerdan para qué? Para zarandearte. Y el problema es que ya le dieron permiso. Pienso que Pedro era tan débil que si no se lo decían, él no iba a recapacitar. Y de igual forma pienso que Dios sabe que yo soy tan débil que me lo está gritando ahora: Carlos, Satanás pidió permiso y te van a inscribir en una batalla. Bueno, ahora es el momento para contarles en qué terminó la historia. No sé si ya terminó, pero ese capítulo al menos. 3-4 meses de silencio casi total con el extranjero en ese entonces. Yo no sabía si estar alegre, molesto, lleno de rabia. Sentía de todo un poco, además de frustración. Una de esas mañanas cayó una llamada del asistente del pastor John. Yo le conocía y alguna vez tuvimos una cordial amistad. Para entonces yo no quería ser amigo de nadie. Entonces en su llamada ella fue amable y me dijo: ¿cómo estás?
En mi inglés actual yo no sé cómo decir, ¿y cómo te parece que estoy? Pero así le respondí. ¿Cómo voy a estar? Ella me dijo, te escucho molesto. Yo solo dije, quería gritarle, ¿y cómo no voy a estarlo? 3 meses no sé nada de él y saben todos de mi problema. Ella obvió mi aparente malestar y me dijo, Carlos, quería comunicarte que creemos que si no hoy, mañana, Pastor John va a morir. ¿Qué? ¿Recordás hace 3 meses cuando pasó a visitarte a El Salvador y después iba a Filipinas, hizo conexión en tu casa? Sí. Bueno, cuando él llegó a Filipinas, al bajar el avión se desmayó y los doctores encontraron un cáncer terminal. Desde entonces lo ingresamos, no ha hablado con nadie, le permiten la computadora con vigilancia de la familia, pero él empezó a agonizar desde que volvió. Yo empecé a llorar. Ella me dijo por teléfono, imagino que estás llorando por lo mucho que lo querés, él te quería mucho. Esto no se lo dije. Yo no estaba llorando por eso, estaba llorando porque yo estaba avergonzado. Yo quería gritarle a John, ¿por qué no abrís tu boca? ¿Por qué no me defendés? ¿Por qué no decís que el problema no es conmigo? Él estaba agonizando. Entonces supe que Dios estaba tratando conmigo algo más. Entonces supe que había un propósito en medio de todo eso. Estaba tan avergonzado. Pastor John murió el siguiente día. Yo ni siquiera pude despedirme. Entonces dije, Señor, gracias porque como todo este tiempo me he sentido culpable. Corregí un montón de cosas que debía corregir, incluyendo algún pecado no confesado. Señor, gracias porque me estabas moldeando. Pero ¿sabe qué pasó 2 o 3 años después? Esa página para mí se había cerrado. Ya nadie hablaba más sobre mi nombre, todo siguió su curso. Mi amigo otro me dijo, aquí nadie recuerda nada. En otra conferencia en el extranjero me topé con alguien más. Este se acercó a mí y me dijo, sos Carlos, ¿verdad? Sí. Me gustaría acercarme, conocerte, ser amigos. Sí, pero así le digo a todos sin entender. Nos saludamos y nos dijimos adiós. Pasó el tiempo y una de esas veces Jorge Bustamante, el pastor del Sunsal, vino y me dijo, fíjate que mi pastor está aquí en la playa, es surfer y quiere pasar tiempo con vos. Sí, yo le conocí a él en una conferencia. ¿Quiere estar con vos? Me dijo. Yo dije, debe estar más loco este. De paso, tráete a tu hijo. Jorge ya conocía a Talo. Confieso, en el camino iba pensando, yo por hacerme amigo de estos termino después que no sé qué decir. Al llegar allá comimos y me dijo, vos trabajaste para tal organización, ¿verdad? Sí. ¿Sabés que yo también trabajé? ¿De veras? Sí. ¿Verdad que te hicieron a un lado en el año tal? Sí. ¿Sabés que también me echaron a mí? No. ¿Sabés que el problema tenía que ver con Pastor John y conmigo? ¿Qué? Sí. Solo quise decirte que sufrimos igual y que Dios tenía un plan. Y como estoy aquí en El Salvador surfeando, Dios puso eso en mi vida. Y Jorge dice que sos amigo de él. Así que yo dije,
Qué curioso, qué pequeño es el mundo. No es el mundo, es el reino de Dios pequeño. Porque mientras yo me levanté a tomar una bebida, él se levantó y se fue con mi hijo. Cuando yo regresé a la mesa, solo estaba Jorge y yo, y Jorge me dijo, quédate aquí, él quiere hablar con tu hijo. Estoy hablándoles del pastor senior de Patmos. Esa mañana el Señor usó a Chet para tocar el corazón de mi hijo y que un avivamiento a la juventud comenzara. Que Patmos fuera movido hacia Latinoamérica y ahora lleguemos a qué sé yo cuántos países de Latinoamérica. Todo esto sucedió porque Dios tenía un plan que yo no lo sabía. Y como mi fe no era grande, yo creía que Dios no estaba en control. No digo que ya superé toda esa batalla. Solo digo que ahora me siento avergonzado de no haberla peleado de una forma legítima. Gracias a Dios no escribí un correo diciendo groserías a Pastor John. Imagine. Cuando nos veamos en el cielo tendría que haber llegado Pastor John, perdone por todo lo que dije. Usted muriéndose y yo puro niño haciendo berrinche. Me pregunto cuántas cosas en mi vida han sido igual. Y también en la suya. En donde Dios ha estado en un plan maravilloso. Y nosotros hemos perdido la confianza en Él. Oramos. Señor, gracias por ministrarme. Te pido perdón por todo lo que no aprendí.